Estamos predicando sobre el libro de Gálatas. Para los que no pudieron estar la semana pasada, estamos entrando en un estudio sistemático de la epístola, de Gálatas. Y estuvimos estudiando que no hay otro evangelio. El problema radica, y el contexto habla de que el apóstol Pablo fue a predicar al sur de Galacia. Al sur de Galacia estaban las iglesias de Ícono, Derbe, Listra, donde predicó el apóstol Pablo el evangelio de la gracia. ¿Qué pasó? Él escribe en el capítulo 1 de Gálatas que se quedó sorprendido como en tan poco tiempo aquellos hermanos, aquella iglesia se habría desviado del verdadero evangelio de la gracia. Se sorprendió. ¿Cuál era el problema o cuál era el tema fundamental de no predicar el evangelio de la gracia? Que el mensaje se había diluido. Se había infiltrado en ese evangelio enseñanzas humanas, específica y puntualmente enseñanzas que tienen que ver con reglas, con parámetros y con tradiciones humanas, entre otras. Ellos mismos enseñaban de acuerdo a lo que ellos pensaban y creían, en base a mirar la ley, y ponían estipulaciones para que la gente las cumpla. Y desviaron completamente el evangelio por medio de la gracia y la fe, cambiando por un evangelio que la salvación era por obras. Esto, más técnicamente, es llamado legalismo. La palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia vos vas a ver que habla de esta palabra legalismo. Pero sí nosotros podemos entender esto en base a los fariseos, saduceos, a los doctores de la ley. Cuando hablamos de legalismo, hablamos de los legalistas, de aquellos que hacían de que tengan que cumplirse la ley, parámetros y tradiciones citadas en la ley. Y tanto es así que el apóstol Pablo autoutilizaba o ejercía la persecución y la violencia para que se cumpla esas leyes por el celo y por la sangre judía que corría por sus venas. Entonces decía que el legalismo no se encuentra en la Biblia, pero es un término que los cristianos evangélicos utilizan para descubrir una posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas, reglamentos para alcanzar la salvación y el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesario y estricto cumplimiento literal esas reglas y reglamentos. Ahora, doctrinalmente es una doctrina completamente opuesta a la gracia. Y citaba yo esto la semana pasada, porque esto es un poquitito un resumen para que ustedes puedan ubicarse en el mensaje de esta noche. Las características de una persona legalista: se alaban a sí mismos, se sienten sumamente indispensables, se comparan con otros, miran la vida ajena y se critican esas vidas para que ellos mismos demuestren que ellos no son así. Imponen normas a otros para que las cumplan, pero no están dispuestos a cumplir. Ellos ponen sus reglas, sus normas, y hacen de que la gente cumpla esas normas, pero ellos no cumplen. Básicamente, por ejemplo, congregarse. Tenés que congregarte, pero ellos no se congregan. Sirven a Dios para ser reconocidos, no reconocen sus errores. Aparte de justificar, les cuesta reconocer cuando fallan, porque el problema no radica en todos estos actos hechos. No, gente. ¿Saben dónde radica el problema? ¿Dónde está la fuente del problema? En el corazón. Porque el legalismo tiene que ver con la dureza del corazón. Ahora vos me decís: y pastor, ¿cómo puedo hacer para sacar o arraigar de mi corazón esas raíces que de repente las tengo? Porque cualquiera de nosotros puede tener estas raíces. Hasta es normal y natural, por decirlo así.
La única manera de enfrentar esto es renunciando a uno mismo. Es morir a uno mismo. Cosa que cuesta muchísimo. Cualquiera de nosotros, yo decía, puede caer en el legalismo. Vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque podemos creer que estamos haciendo lo correcto para hacernos más aceptos delante de Dios. O que somos mejores que otros. Pero es un peligro. Es necesario constantemente examinarnos y ver si hay una raíz de legalismo en cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo advierte sobre el legalismo. Y vos me decís, ¿por qué él advierte sobre el legalismo, pastor? Porque él era un legalista. Y aparte, les digo, era un legalista rabioso. Voy a utilizar un término, celoso de la ley. Pero como el problema radica en el corazón, no tenía la capacidad de poder mirar más adelante porque estaba completamente cegado. Cuando una persona está dura en su corazón, ya está completamente cegado. Ya está cegada. El problema radica en el corazón. Así también como la amargura. ¿Vieron? Que ninguna raíz de amargura estorbe la gracia de Dios. La raíz de amargura, cuando hay raíz de amargura, estorba la gracia. No podemos entender el perdón porque nos fallaron y no podemos perdonar porque estamos heridos, dolidos. Entonces, completamente esa persona que está en esa condición o en esa situación se cierra ante cualquier mensaje, ante cualquier enseñanza, ante cualquier consejo, porque no quieren, no pueden, porque está duro. Así también el legalismo. Y acá hago un énfasis. Esa era la condición de Saulo de Tarso antes de encontrarse con Jesús. Estaba completamente cerrado, con un corazón duro, creyendo que él tenía la verdad y que haciendo cumplir la ley, hostigando, persiguiendo, incluso utilizando la violencia a los cristianos, él iba a hacer cumplir la ley como sea por el celo que él tenía a las leyes. Ahora abrí tu Biblia conmigo en Colosenses capítulo 2, 20 al 23. Interesantísimo texto. Esto también tiene un paralelismo con la religiosidad, el legalismo y la religiosidad en la iglesia. Pero el apóstol Pablo advierte sobre el legalismo. Está en Colosenses capítulo 2, 20 al 23. Dice la palabra de Dios: pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Voy a explicar el texto. Muerto con Cristo se refiere a la unión del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección. Ahora bien, fíjate nuevamente en el texto. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Esto tiene una concordancia con el capítulo 2, verso 8 en Colosenses. Andate ahí mismo en tu Biblia, en el capítulo 2, versículo 8 en Colosenses. Y dice la Biblia: un poquitito arriba dice, en el 6 voy a leer. Fíjate lo que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y ahora atende el 8. Mirad que nadie
os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, también a nosotros en esta noche, que nadie te engañe, que nadie te robe la verdad que está arraigada en tu corazón. El propósito de los falsos maestros legalistas es que crean en la mentira de sus enseñanzas. Cuando se refiere a las filosofías y huecas sutilezas, describía a cualquier teoría acerca de Dios. Esta teoría usaban para describir un supuesto conocimiento superior que según ellos habían alcanzado. Era entre ellos nomás. Es el problema del grupismo, del sectarismo. El grupismo y el sectarismo dice, es solamente ese grupo. Y es como que se cierra eso. Y nadie puede entrar, nadie puede salir de ahí. Porque ese es el peligro de la secta. Ese es el peligro del grupismo. Ese es el mayor peligro del legalismo. Porque solamente ese es el grupo. Y entre ellos se alaban, entre ellos se exaltan, entre ellos empiezan a establecer las normas porque se creen pues los más capos, ¿verdad? Hay mucho conocimiento muchas veces, pero no hay espíritu. Entonces empiezan a imponer reglas humanas. Se juntan, si el Sanedrín era el Sanedrín, y empezaban los doctores de la ley a establecer parámetros, normas y reglas. Pero la alabanza y la gloria era humana, o es humana. Nada ha cambiado en estos tiempos, 2020 años atrás. Porque cuando habla de rudimentos del mundo, lejos del conocimiento avanzado y profundo, los falsos maestros eran inmaduros en sus enseñanzas. Porque se basaban en especulaciones, en ideologías, filosofías, psicologías inventadas en este sistema caído y satánico del mundo. Y hoy conté un ejemplo, una situación que pasé con una persona que no era creyente para nada, absolutamente nada. Era un hombre que acudió a la consejería. Este hombre estaba completamente destrozado anímicamente y emocionalmente. Estaba golpeado por el área económica. Y como hombres nosotros tenemos el rol. Cada hombre tiene un rol en su casa cuando ya es un esposo, un padre de familia. Y el rol del hombre es proveer a la casa. Es un rol. Y este hombre se sentía sumamente herido en su hombría porque no podía proveer. Y cayó emocional, anímicamente, tanto así que, gracias a Dios, la esposa trabaja, una buena mujer. Pero él estaba en una situación sumamente depresiva y mal. Hablo en un contexto del mundo. Entonces pide a sus amigos, le vieron muy mal. Ya había mucho tiempo que no levantaba, como se dice, vuelo. Entonces los amigos, voy a utilizar una expresión así bien del mundo, los perros. Se juntan los perros, le traen al socio una ronda de trago y le dicen, vamos a solucionar el problema de nuestro amigo, ¿verdad? Como en la jerga del sistema del mundo se utiliza. Entonces en medio de trago, brindis, tratando de levantarle el ánimo a este hombre, le dicen, yo pasé por esta situación que vos pasaste y yo salí adelante. Uno le empezó a testificar ya. Y le dice, yo conocí a un psicólogo que me ayudó, será. Cobran un poco caro, pero vamos a hacer una vaquita entre los perros y te vamos a pagar el psicólogo y andate, será. Vas a salir adelante. Y le empujaron todos los perros. Va a salir, será. Dios por ahí era el psicólogo que le iba a ayudar. No le conozco yo a ese hombre. Y va buscando ayuda al Señor, buscando ayuda a este señor, a un profesional. Le empieza a escuchar el profesional, me relata esto en la consejería del Señor, y me empieza a comentar, le empieza a comentar toda su vida. Y le dice, mira, el psicólogo dice, yo tengo la solución para vos. Te quiero decir algo, le dijo. Empezó a trabajar en sus ánimos. Es una persona valiosa. Se nota que es una persona querida porque si los perros, tus amigos, tus socios te pagaron la terapia, entonces ellos van a estar también
realmente comprometido contigo para que vos salgas adelante. Sí, yo creo que sí, le dice el otro, muy golpeado. Entonces le dice, para salir adelante tenés que hacer solamente 2 cosas, le dijo. ¿Sí? Primero, pedirle plata a los perros, prestado. ¿Y para qué? Le dice el otro, para que pagues una mujer, para que te levante tu ánimo. Al vos pagarle a esta mujer, esa mujer te va a decir que sos churro, que sos un papito lindo, y va a empezar a trabajar en tu hombría. Y yo ahí comprendí cuando hablaba y escribía un poquitito de este texto. Decía, falsos maestros, inmaduros, especulaciones, porque especulaban de que esto podía hacer salir adelante. Ideologías, una idea que se le infiltra en la cabeza, que creyendo que va teniendo sexo con una mujer va a levantar su hombría. Por eso decía, filosofía, psicología inventada por medio del sistema satánico y caído del mundo. Quiero hacer un paréntesis, porque quiero aclarar que yo no tengo absolutamente nada contra los profesionales, ¿no? Para nada. Al contrario, creo en que Dios utiliza la vida de los profesionales, específicamente de psicólogos, psiquiatras, etc. Mi esposa es psicóloga. Pero lo que veo nomás es la enseñanza del sistema caído del mundo. A eso nomás me refiero para hacer una aclaración. Sin embargo, el mayor error que tiene el ser humano es esto, mi querido hermano. ¿Viste cuando te fuiste ya al psiquiatra, cuando te dio medicamentos? Cuando ya te fuiste al psicólogo, cuando ya te fuiste al terapeuta, cuando ya te fuiste al médico ñaña, ya te fuiste a... No, es ñaña. Cuando ya te fuiste a todos lados. ¿Vos sabés cuál es el último recurso del ser humano? El último. Así, ¿viste? Ese es el último recurso. La iglesia. Vamos a ver qué puede decirte ese pastor que habla la palabra de Dios. Ese es el último recurso, el último recurso, el último recurso. Y lógicamente, yo creo fielmente que este hombre es un escogido. Porque a él no le cerró esto. Primero dice, me tengo que endeudar, tengo que hablar con los perros, tengo que pedirle plata a los perros. Y después, no estoy en condiciones de tener intimidad, si no quiero tener intimidad con nadie, si estoy destrozado anímicamente y tengo que endeudarme para tener intimidad otra vez con otra persona. Ni loco, dice el tipo. Y yo le digo, fue Dios nomás. Hablo con este hombre y le digo, te voy a hacer te voy a poner unos argumentos. Porque le dije a él, estás golpeado anímicamente, pero eso no te quita la racionalidad, porque somos seres racionales. Y le dije a este hombre, vos sabés que podías haber corrido un cierto peligro, y grave peligro, de enfermarte aún más. Y le dije, hoy en día el mundo está completamente infectado por una enfermedad silenciosa, específicamente a causa de la inmoralidad sexual. Y yo creo fielmente de que Dios ha puesto un juicio por los desórdenes del hombre. Cuando hablo del hombre, hablo de la parte humana, hombre y mujer. Y le dije, hay jóvenes, personas adultas, que creen que en el vacío existencial que están viviendo, buscan satisfacer sus vidas por medio de las relaciones íntimas, fuera, en el mundo. Y noches de locura, noches de placer, sin saber, conociéndole en esa misma noche a esa mujer o a ese hombre. Mi querido hermano, no sabes quién es. No sabes quién es. Si son poquititos racional, inteligentes, le vas a decir, no tenés un análisis para saber si no está infectado o infectada. Porque créanme, gente, así tenemos que hablarle al pueblo directamente. La gente no toma conciencia. Yo con un amigo así, amigo, partner, socio, crecimos juntos. Yo tomé mi camino desviándome de este sistema caído. Hoy en día lo aborrezco. Este hombre me decía, ¿y saben por qué aborrezco? Por el dolor que trae, que el mundo le da a la gente. Mucha gente dice, me voy a la iglesia, me voy al mundo. Dios mío, si te va a otra congregación, yo le doy gracias a Dios. Pero sí me duele cuando la gente se va al mundo, porque el mundo lo único que hace es destrozarte.
Satanás, mi querido, no está ahí. Acá es mejor pelear nomás que irte afuera. Y te digo por la experiencia, como padre de familia, como un hombre que vivió en el mundo, te digo, no hay nada interesante afuera. Afuera solamente aparentemente es el placer, pero después trae un dolor, un sufrimiento todavía y un juicio. Y cuando venía Cristo, este amigo oraba, me pedía, por favor, ayunaba. Era una persona así, bastante robustita, gordita, con mucho respeto a Dios. En una semana, mi querido, mejor que cualquier otro nutricionista fue la oración. Pirú se quedó. Y vos me decís, ¿por qué? Porque él creía que estaba infectado. Él vivía este mismo estilo de vida que yo te estoy mencionando. Y me decía, pastor, por favor, ora por mí ahora. Lo único que, por favor, no quiero estar infectado, no quiero. Entró en una crisis. Me llamaba a la noche, lloraba su corazón, no puedo dormir. Me tengo que hacer. No sé. Así estaba. Yo le dije, vamos a orar por la misericordia de Dios. Y sinceramente yo le digo, muy pocas veces, voy a utilizar un término porque yo no hablo de sentir, tuve un sentir en la historia para mí. Tuve una corazonada, fue famoso, tuve un sentir, Dios me dijo, demasiado espiritual. Entonces más racionalmente le dije yo, y mi corazón tuvo una corazonada, por decirlo así, de que él no estaba infectado, pero que Dios ponía ese temor para que justamente se dé cuenta y iba a zafar. Quizás esa vez, pero si él no tomaba conciencia en su vida, se iba a enfermar. Y me acuerdo perfectamente que le dije, puede pasar dos cosas, pero te voy a hablar en fe, le dije a él. Yo creo que Dios está poniendo en tu vida un stop y un alto, le dije, para que vos te puedas dar cuenta de que toda tu vida, todo ese desorden que vos tenías, hay un freno. Y ese freno te está poniendo Dios. Si zafás de esta, le dije, como amigo, no te voy a hablar como pastor, como amigo, apartate y entregar tu vida a Cristo. No venga a congregarte acá con nosotros en la iglesia, andate donde querés, le dije yo, pero busca una iglesia donde congregarte, le dije. Me acuerdo perfectamente en aquel tiempo que hablamos con él. Y vos sabés que, hermanos, se fue, lloraba. Pastor, no estoy infectado, Dios mío. Bueno, tranquilo, le dije. Gloria a Dios. ¿Ahora qué vas a hacer? No, yo tomé mi decisión por Cristo. Yo tomé. Perfecto, le dije. Entonces, hay situaciones que enfrentamos en la vida, pero cuando no tenemos la enseñanza correcta, nos dejamos llevar por los rudimentos del mundo, lejos del conocimiento avanzado y profundo. Porque la falsa enseñanza, cuando vos no tenés una fe fundamentada en el cimiento de Cristo, y te hablo así en el conocimiento y en la práctica, te vas a dejar llevar por esto. Seduce mucho la carne. Y esto es para hombres y mujeres en todo aspecto. Los legalistas parecen ser hombres justos y espirituales, pero el legalismo en última instancia no logra los propósitos de Dios. Me decís, ¿por qué no logra los propósitos de Dios, pastor? Porque es una actuación externa en vez de un cambio hacia adentro. Cité, y el título de la prédica es la prueba de una conversión. Y la conversión tiene que ver primeramente en lo interno. Y te voy a demostrar bajo el testimonio de Saulo de Tarso en el momento clave de su conversión. Dice la Biblia en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense, decía que los legalistas tienen una actuación externa. Todo lo que ellos no son internamente, ellos demuestran para la gente. O sea, cómo orar, cómo referirse, cómo hablar. Pero por dentro el Señor les daba muy duro. Incluso, voy a citar algo que cita la Biblia, les exhortaba diciéndoles sepulcro
blanqueado. Por fuera estaba todo lindo, pero por dentro estaban muertos. Duro es. Dura la palabra, mi querido hermano. La exhortación y la confrontación, nada más y nada menos que de Jesús hacia estos hombres. Ahora, vamos a la prueba de una conversión, porque este es el desarrollo de la prédica. Podríamos distinguir en dos tipos de conversiones: una externa y otra interna. La verdadera conversión es obra de la gracia soberana de Dios en el corazón humano. El catecismo de Heidelberg, de las iglesias reformadas, equiparon al verdadero arrepentimiento con la conversión. Ellos defendieron esta postura. Un verdadero arrepentimiento es una conversión. ¿Y en qué consiste el verdadero arrepentimiento o conversión? También en dos cosas. Primeramente, en la muerte del viejo hombre y en la vida del nuevo hombre. En el lenguaje tradicional, para la muerte del viejo hombre es conocida como la mortificación. Y en la vida del nuevo hombre se llama la vivificación. El primero se define como un dolor sincero por el pecado, lo que nos hace odiarlos y apartarnos de él. Y cuando nos apartamos más y más. Es que es así, mi querido hermano. Si hablamos así en un término general, yo me estoy refiriendo hoy a la iglesia cristiana evangélica. Y cada uno de nosotros, mi querido hermano, en algún momento, en alguna situación de nuestras vidas, nosotros fuimos sorprendidos por Dios ante una falta, ante un acto pecaminoso. Y Dios ha quitado a luz en su misericordia muchas veces para que nosotros nos humillásemos. Y vos me decís, ¿por qué, pastor, quitó a luz o quita a luz nuestro pecado? Yo no quiero que nadie sepa, entre paréntesis, hermano, yo tampoco. Pero hay veces que tenemos que ser humillados. Vos decís, ¿por qué tenemos que ser humillados? Para que nosotros podamos odiar el pecado. Cuando de repente, voy a hablar en un contexto matrimonial y me voy a poner de ejemplo con Lore. Hay situaciones que de repente pasamos nosotros en unas 4 paredes, pero ni yo ni ella no estamos bien por una situación y debemos de hablar. Y exponemos ahí nuestro pecado. Y al exponernos nosotros nuestro pecado, no da gusto cuando la esposa te empieza a decir lo que fallaste o lo que le disgusta de tu vida. Entonces soy expuesto, yo el pastor, y digo, es cierto. A lo mejor no le digo a ella, o a lo mejor le reconozco a ella, pero yo en mi corazón digo, es cierto, lo que estoy haciendo está perjudicando a mi esposa, y lo que le perjudica a mi esposa me debo de apartar. Debo ser un hombre humilde, debo ser un hombre sujeto a la escritura, y la escritura dice, soy un hombre que conoce la Biblia, soy un hombre creyente. Es cierto, me aparto. Pero créanme, mi querido hermano, salió a luz. La patrona aprovechó ahí para darle un clavito a tu corazón. Y está bien, porque Dios permite eso. Es usada por Dios. Entonces, ¿qué yo hago? Empiezo a afinarme atrás de mi vida. Y estoy hablando así de temas de caracteres. Entonces me afino y empiezo a mirar mi pecado. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la parte mía de mi temperamento melancólico, la parte del desorden, me aira. Entonces, ¿qué pasa? Miro y digo, tengo que ser un poco más flexible realmente. No tengo que ser implacable. Si yo tengo la capacidad de enseñarle a los hermanos en la iglesia, tengo toda la paciencia de enseñar a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, me muestro como un padre paciente para ellos, ¿cómo voy a tener paciencia por mi esposa y mi familia? Está mal. Entonces empiezo a poner límites y flexibilidad también en mi vida y le doy su margen. Y así también ella conmigo, y
distintas cuestiones para que se pueda entender. Entonces es ese dolor sincero que nos hace odiar el pecado y acercarnos más y más a Dios. Y la única manera de acercarnos más y más a Dios es ejercitando la muerte al yo. El morir a uno mismo, porque eso tiene que ver con el carácter piadoso de Cristo y con la humildad. Ahora, en segundo término, es la vivificación, porque estaba hablando de la mortificación, del dolor sincero por el pecado y el ejemplo con Lore. Ahora, el segundo término es la vivificación. Es una alegría sincera en Dios a través de Cristo, que nos hace deleitarnos viviendo su voluntad. Vos ves en tu vida apartarte de las cosas malas, empezar a vivir la palabra de Dios, a obedecer pequeñas cositas, pero voy a empezar a ver los resultados en tu vida. Y eso trae un gozo, una alegría. Nos deleitamos viviendo según la voluntad de Dios en todas las buenas obras. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y eso trae un regocijo, un gozo. Por eso dice Isaías, esto no lo busquen, solamente lo voy a citar, 55:7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Estamos, gente? Bueno, ahora sí puedes abrir tu Biblia en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. El ministerio de Pablo, todas las cartas paulinas está escrito su ministerio. Y todos tienen una concordancia, y en todas, mis queridos hermanos, hay mucho, diríamos, hay demasiados requisitos buenos, te nutren mucho, hay demasiada concordancia, hay cuestiones que tienen que ver con su conducta, biografía, testimonios. Es demasiado interesante, mis queridos hermanos, las cartas paulinas. En Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14 voy a citar. Es muy rica la parte del ministerio de Pablo, hablando así en términos cristianos que hacen de que te apasione la palabra de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Acá paralelamente tenés que mirar sí o sí en tu Biblia, pero esto hacerlo en tu casa, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, sí o sí, esto es un estudio. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles habla de la conversión de Saulo. Y yo quiero darte una breve biografía para que podamos ubicarnos, porque la prueba de la conversión lo vamos a demostrar por medio de la conversión de Pablo. Saulo, nacido en Tarso, Saulo de Tarso, era la ciudad principal de Cilicia entre los judíos helenizados de la diáspora. Había crecido en Jerusalén junto a su maestro Gamaliel, doctor de la ley. Fue un rabino reconocido en su tiempo, encabezó la facción literal de los fariseos. Su alumno más famoso fue Saulo de Tarso. Saulo, perseguidor máximo de la iglesia cristiana tras el martirio de Esteban, el celo por su herencia judía era superior a cualquiera de sus colegas. Al mirar Gálatas capítulo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿Cuál era la conducta de Saulo antes del encuentro con Cristo? Su conducta recalca el esfuerzo persistente y continuo para perjudicar y exterminar a los cristianos. El judaísmo era un sistema religioso basado en la justicia por medio de las obras y tradiciones. Ahora, para saber cuál era la conducta de Pablo, porque él dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Vamos a 1 Timoteo, rapidito. 1 Timoteo capítulo 1. Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo capítulo 1, 12 al 14. ¿Estamos ahí?
1 Timoteo, capítulo 1, 12 al 14. Presten atención, hermanos, síganme. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El propósito soberano de Dios para Saulo, Pablo y para cada uno de nosotros se cumple por medio de una fe personal. Personal. Tu conversión debe de ser personal. Me dice, pero estoy casado, pastor, somos una sola carne. Sí, pero cuando el libro de Mateo, la palabra de Jesús cita la puerta ancha y la puerta estrecha, la puerta ancha que te lleva a la perdición y la puerta estrecha que te lleva a la salvación, la puerta estrecha solamente hay cabida para una persona, no hay cabida para dos. En un matrimonio primeramente va a entrar la esposa y después va a entrar el esposo, o el esposo y después la esposa. No van a poder entrar ambos porque ambos no pueden entrar, o salvo que se vayan a la puerta ancha, que creo que ese no es el camino, porque la puerta ancha simboliza a todas las religiones y a la salvación por medio de las obras. Sin embargo, la puerta estrecha es por la gracia y la fe. Por eso es que está la promesa puesta para nuestras casas, por nuestra familia. Si tú crees, tú y tu casa. Si hay tan solamente una persona, un joven, un niño, un padre, un hombre, una mujer de una familia que es creyente, es probable y posible que toda la generación o toda la familia de ese hombre, de esa mujer, se puedan salvar por medio de su conducta, de la fe, la oración y de su comunión con Dios, de su testimonio. Tarde o temprano. Esa es nuestra fe. Pero solamente la fe es personal. Podemos estar colectivamente unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque somos la iglesia del Señor. Pero cuando tengamos que pasar delante del tribunal o delante del juez justo, nos iremos cada uno a ser juzgado por nuestros propios actos, hechos y acciones. No me va a decir a mí, bueno, ahora pastor, entra en toda la iglesia. Me va a decir, pastor Miguel Benítez, sí, su señoría, ¿qué usted hizo con lo que yo le he puesto en sus manos? La iglesia, ¿cómo ha administrado las almas? Hermanos, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir la gran Pedro, cuando el Señor le dijo, apacienta mis ovejas 3 veces. Señor, tú lo sabes todo, porque es de Él. Las ovejas y el redil son del Señor. Yo soy un administrador de la gracia de Dios. Me voy a poner delante de Él a ser juzgado por las enseñanzas, por la predicación de la palabra, por conducir el rebaño. No es poca cosa, hermano. Por eso es que muchas veces nosotros establecemos disciplina y se pueden molestar. Pero al fin y al cabo lo que estamos tratando de hacer es establecer el orden de la iglesia por medio de las escrituras. Nada más. Nada personal con nadie. Les amo a todos mis hermanos y amigos de la fe. Pero soy el pastor y tengo que poner orden, porque yo voy a ser juzgado. No puedo dejar pasar porque sería juzgado por permisivo. Y tampoco puedo ser de una manera estricta, implacable, porque voy a ser juzgado de no tener también un corazón flexible y sano. No es fácil la vida del pastor. Entonces decía el apóstol Pablo que se cumple por medio de una fe personal.
Ahora, ¿cuál era su conducta? Acá en Timoteo te dice: blasfemo, perseguidor, injuriador. 3 cuestiones. Ahora, si Saulo en este caso, porque todavía no tuvo un encuentro todavía con Jesús cuando tenía la conducta del judaísmo, si él, aparte de ser un docto en la ley, también utilizaba la violencia para que la gente cumpla las leyes, y específicamente a los cristianos les perseguía y utilizaba la fuerza, la violencia y la hostigación para que cumpla la ley, y él estaba sumamente convencido que él servía a Dios servía, sumamente convencido estaba, ¿por qué se considera blasfemo? Perseguidor e injuriador. Si él creía que él estaba haciendo bien, ¿por qué? Porque él tuvo un encuentro con Jesús. Solamente ya cita un versículo, no hace falta que lo busques. Él tuvo un encuentro con Jesús donde él ve una luz resplandeciente y era la gloria de Dios misma en su vida. Y cayendo a tierra, en Hechos capítulo 9, 4 y 5, solamente yo voy a citarlo para ubicarse a ustedes. Dice: y cayendo a tierra, oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar contra este aguijón. Porque él, después de encontrarse con Jesús, se dio cuenta de que él no estaba cumpliendo la ley, de que él se creía doctor, perseguía a estos hombres para que guardasen y cumplan la ley. Pero al tener un encuentro con Jesús, ahí él se dio cuenta que él tampoco cumplía la ley. Por eso es que él fue un defensor de la gracia. ¿Por qué se consideró blasfemo? Porque él mismo infringía un mandamiento fundamental que dice, uno de los mandamientos: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y él utilizaba toda su estrategia de hostigación, de persecución y de fuerza, utilizando el nombre de Dios. Pero estaba mal, completamente desviado, confundido. Perseguidor, injuriador, indica la experiencia de Pablo al verse a sí mismo. Era la luz de la ley de Dios. Blasfemo quiere decir hablar calumnias en contra de Dios. Pablo pudo darse cuenta que violó esa ley al tomar el nombre de Dios en vanos. Y también al ser un perseguidor, injuriador, quiere decir que era un hombre agresivo, insolente, violento. Y eso ejerció él en la persecución a cristianos. Y él lo dice, que hizo todo esto. Ahí dice en Timoteo lo que ya habíamos leído. Porque lo hizo por ignorancia e incredulidad. Pablo era un judío empecinado por el celo religioso y estaba completamente ciego, estaba duro en su corazón, como les mencioné al comienzo. Su apelación a la ignorancia no fue una afirmación de su inocencia o una justificación. No. Él no es que se justificó: yo hice eso por esto, o yo hice esto por esto, o se quiso defender. No. Él ya estaba roto. Él fue completamente roto de su orgullo y su soberbia. Él se dio cuenta que lo que hacía estaba mal, porque él entendió del amor de Dios, el llamado de Dios en su corazón, y fue convencido de su pecado. Él entendió la misericordia, entendió la gracia y la fe, que son elementos fundamentales de la salvación. Si yo me decís, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la salvación, pastor? La gracia, la fe y el amor. Esos son los elementos fundamentales de la salvación. Incluso después vos mirás el capítulo 1 en adelante, 12, 13, 14, y después en adelante, que Pablo relata de que fue escogido por la gracia de Dios desde el vientre de su madre, llamado a predicar el evangelio al pueblo gentil. Vamos un poquitito más adelante, ya vamos entrando en la recta final, en Gálatas 1, 18 al 23.
Dice la Biblia: después pasados los tres años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo fue entrenado por el Espíritu Santo. Después de su conversión radical, porque él tuvo una conversión radical, el Señor mismo tomó de él y lo llevó a capacitarlo durante 3 años para que él pueda ser un apóstol. Lo capacitó en la formación de su carácter, lo capacitó en el conocimiento, lo capacitó en la doctrina, lo capacitó en la enseñanza. Era solamente el Espíritu Santo y Pablo por 3 años. Después de esos 3 años, estaba mirando un comentarista bíblico, también historiadores, donde él va al encuentro con Pedro, porque Pedro era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 2, él predicó con mucha gracia y unción sobre Jesucristo, y 3,000 personas se convirtieron en el conocido mensaje: arrepentidos y convertidos en el Señor y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados. 3,000 personas se convirtieron. Fue el inicio de la iglesia primitiva. Pablo había oído de los apóstoles de Jesús. Entonces él, después de esos 3 años de ser capacitado por el Espíritu Santo, va junto a Pedro. ¿Por qué va junto a Pedro? Porque va a aprender de los testimonios, de la experiencia de los apóstoles. Y Pablo quería encontrarse con los apóstoles, pero solamente se encontró con Pedro y estuvo con él 15 días. Ahora, en esos 15 días no era un tiempo prudencial para afinarse en la teología o también en cuanto a lo que es la enseñanza doctrinal, pero sí a tomar la experiencia de ellos. No se encuentra con todos, se encuentra con Pedro y con Jacobo, quien eran uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, quien era el hermano de Jesús. Ahora, este hombre tuvo un proceso en su vida, porque la gente no le conocía a Pablo. Él ya era un hombre creyente y ya estaba predicando el evangelio. Pero en la iglesia en Jerusalén no es que decían: wow, hoy va a predicar Pablo, hoy va a predicar el apóstol Pablo. Vamos, toda la iglesia se va a llenar en el auditorio con la predicación del apóstol Pablo, culto central. Ellos tenían una referencia nada más, que era el testimonio de él. Los líderes de la iglesia eran Pedro, Jacobo, Juan y los apóstoles en Jerusalén. Pero la referencia que tenía la gente de él era que él era un perseguidor. Y de ser un perseguidor, se encontró con Jesús y era un predicador, a lo que antes asolaba, dice la palabra de Dios. Entonces la única referencia no es que él era conocido, que era ya un hombre ungido, lleno de Dios. Incluso nos relata ahí todavía que las señales, los prodigios y los milagros lo acompañaron. No, estaba en su formación. Pero ¿qué pasa después? Vos mirá después en tu casa esto, porque es tu historia del cristianismo, hermano. Después, luego de 14 años, fue nuevamente a Jerusalén. Ahora, en 14 años sí, ya podés tener formada tu teología. 14 años sí, ya podés tener la base doctrinal. Por medio del sufrimiento y la situación y las experiencias, ya está formado en el carácter. Ya tu vida tiene frutos espirituales. Y ya la misión de Pablo fue completamente distinta. Cuando fue a los 3 años fue para ganar experiencia y testimonios. A los 14 años después fue para ya solucionar conflictos doctrinales. Específicamente, tema de la salvación de los gentiles. Y también ya conocía, estaba empapado con las cosas de Dios. Ya conocían las iglesias.
En ese tiempo la iglesia de Jerusalén estaba viviendo una necesidad específica y puntual de alimentos. Y como también la iglesia juntaba las ofrendas y eran los apóstoles los administradores de la ofrenda, el apóstol en todas las iglesias donde iba, el apóstol Pablo, iba y llevaba los recursos, la asistencia y la ayuda. Entonces, por un lado, iba a ayudar en la parte doctrinal de los gentiles, y por otro lado, llevaba el sostenimiento a las iglesias. Fíjate Gálatas 2, capítulo 2, 8 al 10. Estamos terminando. Quiero hacer una pregunta. ¿Estamos aprendiendo, gente? ¿Se aprenden, no aprenden? Traen sus Biblias, miran, estudian. ¿Qué les parece? ¿Estamos aprendiendo? Al más convencido de todo le digo a Richard, se ríe ahí. Está con la Biblia, muy bien, muy bien. Tenemos que traer nuestras Biblias, tenemos que traer nuestros marcadores, tenemos que traer nuestros anotadores. Esto es un estudio bíblico, eso le dije a lo de la mañana también. Esto, una palabra tuya bastará para sanarnos. Tan solamente una palabra, todo lo que estamos hablando puede tocar tu vida y tu corazón y puedas cambiar radicalmente tu vida. Estamos hablando de la palabra, exponiendo la posición de la palabra de Dios, alumbra nuestro entendimiento. Gálatas 2, 8 al 10. Esto es fundamental. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuraré con diligencia hacer. El Espíritu Santo tiene también, porque acá esto es fundamental. Acá se reúnen los líderes de la iglesia, no de la manera con que los doctores de la ley se reunían en un sectarismo y ellos establecían reglas o parámetros humanos. Acá se reúnen los maduros de la iglesia. Acá se reúnen, cita la palabra de Dios, Cefas, Juan, se reúne Jacobo, Pablo. Ellos deberían de reconocer el apostolado de Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Estos apóstoles no fueron testigos oculares de la conversión de Pablo. Sí sabían quién era, porque fue uno de los mejores alumnos de Gamaliel. Sí sabía quiénes eran por la referencia que ellos tenían. Mismo la muerte de Esteban, algo fundamental del inicio del avivamiento en el cristianismo, porque ellos dicen, y tanto Saulo de Tarso dicen, vamos a matarla a ¿verdad? Porque él, a medida que hablaba y predicaba, porque él cita todo el Antiguo Testamento, Esteban, en la defensa y muerte de Esteban, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, él cita toda la ley hasta llegar a Cristo. ¿Qué pasa? Eso endurece a los maestros de la ley y lo matan apedreado a Esteban. ¿Por qué lo matan apedreado a Esteban? Porque en la ley determinaban que los falsos profetas deberían de morir apedreados. Entonces levantaron las piedras y lo apedrearon a Esteban. Y Esteban, mirando y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ellos dijeron: acá le matamos a se termina el tema. Muerto el perro, acabado la raya, se termina acá el tema del cristianismo. Van a saber que si siguen predicando van a seguir muriendo. ¿Qué pasó, gente? La gente tuvo temor, sí, pero se expandieron por todo el mundo, por todas las regiones de Judea, por todas las regiones gentiles, por todas las regiones del mundo. ¿Y saben qué iban? Contando lo que había sucedido. Y la gente se convertía porque decían: ha muerto un joven, le habían matado a un joven por su fe. Esa sangre que se derramó, esa sangre era el juicio mismo. Y la sangre de los mártires era nada más y nada menos
que la semilla que hizo brotar el avivamiento cristiano como nunca en la vida, en la tierra. Cada muerte de cada mártir era una semilla donde brotaban y se convertían aún más, queriendo exterminar el cristianismo. Y la gente contaba, hablaba, decía: vinimos acá porque estamos aterrorizados, le mataron a un joven apedreado. Empezó a predicar de su Salvador, de Cristo que había muerto y había resucitado al tercer día. Y la gente empezaba a creer cada vez más por medio de esos acontecimientos. Y la iglesia se expandía. Entonces, acá podemos ver que Pablo reconoció la gracia que se le había dado, que Dios le había dado. La única conclusión que llegaron estos líderes de la iglesia, tanto Cefas, que era Pedro, Jacobo, que es Santiago, Juan y Pablo, a la conclusión que ellos llegaron es que la gracia de Dios era responsable de la predicación poderosa del evangelio y la edificación de la iglesia por medio de los esfuerzos. Ellos llegaron a la conclusión y dijeron: acá no vamos a ser responsables nosotros. No vas a ser responsable vos, Pedro, ni vos, Juan, ni vos, Pablo, ni vos, Santiago. Acá va a ser responsable Dios, su gracia en la predicación del evangelio. ¿Saben qué ellos hicieron? Por una común unidad le dieron a Dios su lugar. Por eso decía, le dieron a Dios su lugar. Estos hombres se convirtieron en columna de la iglesia de Jerusalén. Sus funciones, el sostenimiento de la iglesia y la diestra era la señal del compañerismo. Era este acto, el reconocimiento de Pablo y por otra parte de los apóstoles como un verdadero hombre de Dios, como un colega, como un socio de ministerio. Ahí reconocieron el apostolado. Capítulo 13, de hecho los apóstoles, y el Espíritu Santo dijo a los apóstoles: apartarme a Pablo y a Bernabé para el ministerio, para el apostolado. Así como Pedro fue llamado a los de la circuncisión, a los judíos, Pablo fue llamado a los gentiles, a los incircuncisos. El llamado de Pablo a los gentiles es la confirmación adicional del llamado divino al ministerio. Esto fue un golpe fulminante para los judaizantes, puesto que los apóstoles dijeron para que continuara el ministerio que tanto había fructificado a los gentiles. El Señor le dio tanta gracia a este hombre, de que por medio de la predicación de este hombre trastornaba la mente de los que le escuchaban. Hay un pasaje en Hechos capítulo 17 que habla del alboroto en Tesalónica. Era una secta judía que se reunía. Ahí se va el apóstol Pablo a predicar de la gracia, el verdadero evangelio. La gente quedaba completamente atónita, no sabía qué decisión tomar ante la predicación de este hombre. Este hombre corría peligro de muerte su vida por predicar a Cristo y decía dos cosas: o está fuera de sí, es un crazy total, este hombre es un loco que está hablando de Cristo en un lugar donde puede morir, o realmente está diciendo la verdad. Quedaban completamente confusos, trastornadas las mentes ante la verdad expuesta, y se armaba un alboroto. La gente tenía que tomar una decisión. Ese lugar fue la iglesia en Tesalónica. Y así cada iglesia que vos podés mirar en la carta paulina, Éfesos, Colosas, todas tienen la historia por medio de la predicación de este hombre. Era un hombre con demasiado gracia. Dios le dio mucha gracia. Y los apóstoles reconocieron, porque los gentiles eran una tierra fértil. Para los judíos estaban completamente desechados, pero Dios en su plan levantó un hombre para salvar a ese sector de la población.
¿Qué le pidieron los apóstoles? Que no se olviden de los pobres. Algo práctico que los creyentes cristianos deberíamos de recordar. La cantidad de cristianos crecían en Jerusalén con rapidez. En un principio los creyentes vendían sus bienes, juntaban los recursos y daban a los pies de los apóstoles para la administración de los recursos. Y ese acto daba orden y crecimiento a la iglesia. Termino con esto, hermanos. La evidencia de la conversión del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el momento crucial, pastor? La prueba de su conversión, como titulé el mensaje. Cuando los hombres iban con Saulo, recobraron. Lo vieron perdido. Lo vieron sin norte. ¿Saben por qué? Porque había perdido la vista. Miren después Hechos capítulo 9. Y tuvieron que conducirlo hasta la ciudad. De ser un hombre orgulloso, soberbio, altivo, estaba perdido y sin vista. Necesitaba de alguien que le pueda ayudar y guiar y poder llevar a ese lugar donde estaba estipulado para él. Él había perdido la vista. Tuvieron que conducirlo hasta la ciudad. Fue un cambio radical. En lugar de ser un orgulloso fariseo que caminaba por las calles con aire de inquisidor, ahora era un hombre humillado, afligido, tembloso, andando en tientas, necesitado de una mano que lo pueda guiar. Luego llega a esa posada. Quedó solo en medio de la oscuridad. Empezó a orar. Y fue entonces cuando tuvo lugar el verdadero cambio interior de su vida. Él quedó ciego, solo en una posada, en una habitación. ¿Qué hizo? Él empieza a orar. Y cuando empieza a orar en su soledad, en la oscuridad, solo, ahí se produce la prueba verdadera de su conversión. Fue una verdadera crisis para el apóstol Pablo, en su intelecto, voluntad y emociones, que transformó toda su vida y sus actividades posteriores. Esta es la evidencia y la prueba de una verdadera conversión. Amén, hermanos. Podemos ponernos en pie. Acordate, hermanos. Yo no sé por qué tipo de circunstancia puede estar pasando. Entendemos muchas veces que la situación y la circunstancia la propicia a Dios para que nosotros podamos conocerla a Él. ¿Qué pasó, queridos hermanos, con Job? Job era un hombre intachable. Dios describió a Job como mi siervo, Job. Pero él tuvo que pasar 7 pruebas para conocer a Dios. Él expresó en el libro de Job estas palabras: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es también lo que un poquitito ocurrió con el apóstol Pablo. De ser un inquisidor, injuriador, perseguidor, para cumplir la ley, creyendo que él estaba haciendo el bien, estaba completamente cegado. ¿Cuándo se cae el velo? En su soledad, en la oscuridad, empezó a orar a solas con Dios, en la intimidad.
La verdadera conversión no se produce en lo externo, público, sino en lo interno, a solas, que produce un efecto tal en la conducta externa. Esa es la verdadera conversión. Por eso es que yo quiero en esta noche, antes de cerrar el servicio, preguntarle a cada uno de ustedes con sinceridad, porque lo que hablamos hoy, hablamos un poco de doctrina, hablamos de historia, hablamos también de un término que es muy popular en la jerga cristiana, que es el legalismo. Y en todo lo que hemos hablado en esta noche, mi pregunta es esta: ¿cuántos recibieron la palabra de Dios? Ahí en sus lugares nada más. Pueden así levantar las manos. Yo no voy a mirar, yo solamente voy a orar por aquella persona que en esta noche recibieron este mensaje y dicen: yo recibí verdaderamente. Creo que tuve un encuentro con Dios. Recuerdo ese encuentro. Estuve sola en ese lugar y Dios visitó mi corazón y cambió y transformó mi vida. Quizás yo vengo a la iglesia, siempre conozco la Biblia, pero a lo mejor todavía no tuve ese encuentro con Dios. Tan complejo es el cristianismo y tan profundo que aparentemente cosas sencillas y prácticas, yo creo que ya la pasé por ese proceso, pero ahora me doy cuenta que no es tan así. O quizás estoy en ese tiempo de formación, como también el apóstol Pablo, en esos 3 años que quiero ser entrenado por el Espíritu Santo para ser formado luego después con los años y ser el brazo y la ayuda para los demás. Al fin y al cabo, sé que me has tocado, Señor. Quiero orar porque el Señor ve esas manos levantadas y Él nos va a tomar por poco. Creo fielmente que en esta noche el Señor va a hablar a tu corazón y va a hacer que tomes una decisión. Y tu vida va a pasar a ser una vida fructífera. Así como cuando Pablo predicaba el Evangelio a los gentiles, producía un efecto de fruto. Era un pueblo fructífero. Se convertía, abandonaba su pecado. Ese es nuestro deseo, Señor. Esa es mi oración. Esa es mi petición en esta noche. Que podamos encender a otras personas. Que el pueblo creyente sea encendido por medio de la predicación que trastorne la mente de la gente y venga a la verdad. Toda posición y acusación que enfrentan mis hermanos, en el nombre de Jesús, cae por tierra en esta hora, porque ellos son libres mental y espiritualmente en sus corazones. Que nadie te engañe, que nadie te robe la verdad que está arraigada a tu corazón. Señor, cada una de estas palabras que hoy hablamos en esta noche se haga rema en nuestros corazones, produzca un efecto de fortaleza, de paz, de fe, y que podamos, Señor, salir desafiados de este lugar. Y cada semana que venimos a escuchar tu palabra, a aprender tu palabra, vengamos con una actitud de sed, de hambre y sed de encontrarnos contigo. Hoy tenemos ese encuentro contigo. Hoy creemos que no es una noche más y no vinimos solamente a pasar un tiempo. Hoy vinimos a estudiar tu palabra, Señor. En este tiempo, estos 40-45 minutos, hemos estudiado. Y eso queremos hacer cada domingo, cada miércoles. Venir a estudiar tu palabra, Señor. Amamos tu palabra. Oro, Señor, por esta gente, para que tu Espíritu visite sus corazones con una pasión por tu Evangelio, por una pasión por conocer tu palabra, Señor, por una pasión por descubrir las revelaciones bíblicas, Señor. Oro, Señor, para que este pueblo ame la Biblia, te ame, Señor,
ame tu palabra. Que al abrirla y al leerla, Señor, caigan lágrimas de emoción porque están aprendiendo aquello que es fundamental, trascendental para transmitir a otros que necesitan, Señor. Danos, Señor, el carácter apacible. Danos, Señor, la fe. Danos la paz. Danos, Señor, humildad. El carácter piadoso de Cristo para poner las escrituras y hablarlo, Señor, con mucho amor, y que la gente al escucharla tome una decisión, y la mejor decisión es tomarla para ti, Señor. Oro por el pueblo para que en esta noche salgan inyectados en la fe. Te doy gracias, Señor. Gracias. Aquellos presentes, gracias por sus vidas. Aquellos que siguieron la transmisión, te doy gracias por sus vidas. Bendigo a este pueblo, y que la bendición de Dios sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, de gozo, de alegría, de paz. Que Dios les bendiga, hermano querido. Feliz domingo para todos. Que tengan un buen descanso. Mañana iniciamos una semana agarrados fuertemente del Señor. Le esperamos el miércoles. Que Dios les bendiga. Y ahí en la librería pueden inscribirse o adquirir sus materiales. Que Dios les bendiga.